La dilución, la infusión o flujo es algo que es importante conocerlo para no tener que tener que causarle lesiones a un paciente. Como les dije, el kit anafiláctico es esencial que ustedes lo tengan, que siempre estén revisando las fechas de vencimiento y el stock. Siempre debe igual al menos haber allí una adrenalina, haber allí una hidrocortisona, como para que ustedes con la indicación médica que reciban, pues tengan elementos allí y le puedan incluso salvar la vida a un paciente. Porque recuerden que ante un shock anafiláctico por reacción alérgica se pueden obstruir las vías aéreas, disminuir la presión arterial del paciente, ¿sí? Entre algunas otras cosas, la vasodilatación. Y este kit anafiláctico, como es la adrenalina o la hidrocortisona, pues va a ayudar a disminuir esos eventos adversos. Incluso un paciente que se le esté administrando morfina, pues una naloxona, un antagonista o un antídoto les puede ayudar a mejorar esa parte. La comunicación con atención integral en casa pues debe ser algo permanente, algo constante. Cuando ustedes atiendan al paciente, venga a escribir por el sistema de 3X, venga, el paciente ya fue atendido, no ha presentado reacciones adversas, o venga, tuve un problema con este paciente o se le identificaron estos riesgos. Entonces la comunicación con el permanente que se tenga con el paciente es del día a día y debería ser eh, algo común que ayuda en toda la cadena de atención de nuestros pacientes. Vamos a recordar los 10 correctos en la administración de medicamentos con algún plus que vamos a tener en cuenta aquí. Entonces, los 10 correctos pues es algo del día a día, sin embargo, lo vamos a recordar. Obviamente el medicamento tiene que ser el correcto. Se tiene que comparar el medicamento que yo estoy leyendo en la etiqueta de la ampolla o del frasco con el que me dijeron, con el que está ordenado aquí, firmado por el médico que está en el sistema. ¿Sí? Si el medicamento dice ceftriaxona en la orden médica, pues en la etiqueta del medicamento también debe decir lo mismo. Segundo paso, la reconstitución o la dilución. Ahorita vamos a ver unas tablas de diluciones del medicamento, pero si el medicamento dice, venga, este medicamento tiene que diluirse en 100 centímetros cúbicos, pues no lo vamos a diluir en 30 o no diluirlo y pasárselo el medicamento sin diluir al paciente porque pues le puede causar un daño. En reconstitución, pues hay una vida media del medicamento después de que se prepara. Digamos, un medicamento en una jeringa que no tuvo refrigeración ninguna y hayan pasado 3 días, pues ese medicamento no le va a servir al paciente. Importante revisar las indicaciones y las dosis. Por ejemplo, si un paciente tiene infección de vías urinarias, pero le están administrando un medicamento que no tiene nada que ver, digamos una amicacina, una, a ver, ¿qué te digo yo? Un medicamento que no sea para eso, una dipirona. Estoy dando un ejemplo totalmente fuera de contexto. Es importante que nosotros sepamos más o menos, venga, estos antibióticos son para esta infección y tiene que tener una correlación, al igual que las dosis deben ser muy claras, las dosis no pueden ser verbales, las dosis se las tienen que pasar por escrito, debe definir, venga, este medicamento, cuál es la concentración, cuál es la dosis, si es una administración de una ampolla completa cada 12 horas o es una administración del medicamento cada 24 horas, pues allí es algo que debe marcar valor. La duración de
de la administración, si es un medicamento que voy a administrar durante 10 días continuos, durante 5 días, que es la duración total del tratamiento. La vía de administración, pues nos tiene que quedar clara, un medicamento endovenoso o es un medicamento intramuscular. Acá en AIC, pues la mayoría de medicamentos van a ser intravenosos o endovenosos y es algo que se tiene que seguir al pie de la letra. La hora de administración, ustedes saben que los medicamentos tienen una vida media de duración de efecto en el paciente y es muy importante cumplir si es a las 6 de la tarde, si es a las 12, pues es importante que el auxiliar de enfermería esté allí de manera puntual. El paciente correcto. Si yo tengo más de un paciente en mi asignación, es importante conocer que en realidad sea el paciente que es. Para contrastar cuáles son los datos del paciente, pues yo tengo que saber cuál es la cédula del paciente, lo tengo que identificar con mis registros que tengo acá. Puedo identificar también la dirección del domicilio que siempre va a tener y lo tengo que usar como referencia. Siempre al menos tengo que usar dos datos distintos para orientarme. La fórmula médica, lo que diga en la fórmula médica con los datos de identificación del paciente. Eso debe coincidir. Eso evita que yo le pueda administrar un medicamento distinto a, a un paciente o administre un medicamento equivocado a alguien que no se lo debo administrar. Por eso es importante en el paso 7 de información al paciente que tanto el paciente o familiares sepan cuál es el medicamento que yo estoy administrando. En caso de que yo cometa algún error, pues el familiar es otro filtro que me va a decir, venga, ese no era el medicamento que originalmente le estamos administrando y me puede hacer caer en cuenta a mí de algún error. La velocidad de administración es clave. Yo tengo que saber si son a 10 gotas por minuto o estos 100 centímetros cúbicos se los voy a pasar en 30 minutos. ¿Listo? Entonces, la velocidad de administración hace que yo disminuya la posibilidad que le pueda causar una lesión a un paciente. Los registros, como lo hablamos al comienzo, tienen que ser claros, tienen que ser coherentes, tienen que tener los 6 componentes que revisamos ahora: seguridad, el componente de examen físico, los signos vitales, la identificación de riesgos, cómo reaccionó el paciente, etcétera. Posteriormente, pues el seguimiento a la administración es algo que también incluso desde atención integral en casa se le hace a los pacientes para revisar cuál es el proceso, si en realidad el médico tratante lo valoró al final de la administración de los medicamentos, si hubo algún efecto relacionado con la medicación, pues se tiene que reportar y se tiene que darle un manejo de seguridad del paciente al mismo. El plus que les estaba comentando es que es muy importante revisar la fecha de vencimiento de los medicamentos y el número de lote. Ahorita vamos a hablar de esto porque, a ver, todos los medicamentos que tenemos en atención integral en casa tiene un número de lote. Ese número de lote debe coincidir con el medicamento que yo le estoy administrando al paciente. En el caso de que tenga que hacer una devolución del medicamento, el mismo número de lote que salió es el mismo número de lote que debe ingresar a la institución, a atención integral en casa. Importante que a pesar de eso, nosotros podamos revisar y contrastar frente a la formulación, frente a esas órdenes médicas y revisar si es el medicamento correcto. Hay medicamentos que son muy parecidos uno con otro, ¿sí? Por eso yo tengo que tener mis 5 sentidos puestos al momento de la administración y revisar las fechas de vencimiento, ¿sí? Cosa que no se vaya a administrar un medicamento que esté vencido a un paciente. Entonces, eso en cuanto a los 10 correctos, con un plus en la administración de medicamentos. Vamos a hablar un poco de diluciones. Aquí tengo una tabla
donde protocolariamente se definen como, digamos, los medicamentos que más se administran en atención integral en casa, donde lo podemos ver en la columna izquierda de medicamentos. Vamos aquí, por ejemplo, a darnos un ejemplo con la ampicilina sulbactam, que está en la fila número 4, ampicilina sulbactam. Vamos a encontrar que esta ampicilina sulbactam viene de presentaciones de 1.5 gramos. Frasco, esta abreviatura quiere decir frasco. Como viene en polvo liofilizado, se debe diluir inicialmente en 10 centímetros cúbicos de suero fisiológico, solución salina. Posteriormente que hagamos esta administración de dilución, vamos a diluirlo, ¿sí? Donde lo diluimos es en el buretrol. Una administración, digamos, segura, este medicamento lo podemos diluir en 100, 120 centímetros cúbicos sin ninguna dificultad y lo podemos administrar en 30 minutos. Entonces, si vamos a hacer el factor goteo, yo les voy a dar un momento, por favor, para que piensen qué factor goteo podemos utilizar. Si tenemos 100 centímetros cúbicos de la administración, es un paciente adulto donde voy a usar un macro gotero y tengo 30 minutos, digamos, para administrar ese medicamento. Entonces lo que vamos a hacer es tomar 100 cc, multiplicarlo por 20, ¿sí? Eso da 2000 y lo vamos a dividir en 30 minutos. Si ustedes hacen esa división, van a encontrar que podemos pasar el medicamento o a 66 o 67 gotas por minuto. Entonces, pues es un medicamento que se puede pasar rápido. Importante, a pesar de que aquí diga que se puede pasar en 30 minutos, estos tiempos se hacen con un cálculo al menos de un calibre que puedo encontrar en antebrazo, ¿sí? En el antebrazo, que puedo encontrar en el antebrazo, que es la mayoría de las canalizaciones, pues donde encuentro vasos sanguíneos mucho más grandes que los que hay en el dorso de la mano. Hay pacientes que tienen las venas pues mucho más sobresalientes, donde podemos decir, no, venga, este paciente tiene una buena capacidad venosa y puede utilizar esos tiempos. Pero si es un dedo, pues ese tiempo de administración no lo pasaría en 30 minutos, sino en 1 hora. ¿Sí? En caso pues extremo donde yo tenga que canalizar un paciente en un dedo. Recuerden que el vaso sanguíneo, entre más cerca esté del corazón, pues es un vaso sanguíneo que es mucho más grande y mucho más confiable para administrar soluciones hipertónicas. Para este tipo de medicamento, como ampicilina sulbactam, vamos a utilizar suero fisiológico. Este medicamento, una vez esté preparado, pues lo ideal es usarlo inmediatamente. O sea, lo preparamos y lo administramos. Por lo general, no vamos a tener una estabilidad tan amplia de este medicamento. La recomendación de atención integral en casa es que si no se puede administrar toda la ampolla y pasa más de 1 hora el medicamento, es mejor descartarlo y utilizar otra ampolla, ¿sí? Por eso es importante anotarlo en la historia clínica. ¿Y con qué es incompatible la ampicilina sulbactam? Obviamente si tiene un medicamento ampicilina sulbactam y le estamos dando clindamicina, ciprofloxacina, ondansetron, verapamilo, pues va a haber una incompatibilidad y es importante que ustedes tengan estas informaciones a la mano para que lo puedan informar al médico porque es un riesgo que se puede identificar. Entonces dejo un momento esta filmina o esta diapositiva para que lo podamos tener en cuenta, ustedes lo alcancen a notar
Igual esta grabación va a estar disponible en la página de los cursos de atención integral en casa, y la información obviamente está disponible en el procedimiento. Y tenemos otros medicamentos. Por ejemplo, tenemos un Cefepime que viene en frasco por 1 gramo. Lo tengo que reconstituir, o sea, hacer la primera dilución eh, en, en 10 mililitros. Si es 1 gramo el que voy a pasar, idealmente lo puedo diluir en 100 cc. Pero si ya son al menos 2 gramos, 2 ampollas, etcétera, pues en 120 máximo hasta 150, tratarlo de diluir. Es importante el tiempo de infusión, porque este medicamento Cefepime sí es de una infusión prolongada. O sea, si yo lo paso en menos tiempo, digamos en 1 hora, y no tengo un calibre adecuado del vaso, pues sí le puedo quemar y lesionar el vaso sanguíneo al paciente. Entonces, es mejor que si tengo, por ejemplo, una vena periférica de dorso de la mano, pues lo pase lento. ¿Sí? Aquí tendríamos que tener 2 horas. Para estos medicamentos que tengan 3 horas, 4 horas, que son de infusión prolongada, es importante educar a los familiares del paciente para que realicen la desconexión, y cómo tienen que hacer una desconexión del acceso venoso del medicamento de manera segura. Por eso es muy importante la educación, porque en este caso el paciente es un recurso importante para que ustedes no tengan ningún tipo de problema con el paciente, y pues el paciente pues se conserve íntegro. Y acá en la última columna podemos encontrar las incompatibilidades. Este medicamento, como Cefepime, sí puede durar en la jeringa, una vez diluido en 10 centímetros cúbicos, o en el buretrol. Bueno, en el buretrol no se puede refrigerar, pero si lo tengo en jeringa, al menos lo puedo conservar por 24 horas en la nevera del paciente. No en el congelador, pero al menos sí en la puerta de la nevera, donde esté pues al menos guardado de los alimentos. Entonces, esta tabla de cómo diluir, en cuánto tiempo debo pasar el medicamento, cuánto tiempo es estable una solución, y cuáles son las incompatibilidades, recuerden, lo pueden encontrar en los cursos que se hacen en atención integral en casa. Y acá esta otra tabla, aquí un medicamento que frecuentemente se administra es el ertapenem, que viene en 1 gramo, frasco, diluirlo en 10 centímetros cúbicos. Este medicamento después se puede pasar a 100 en buretrol y administrarlo seguramente, de manera segura, en 30 minutos. ¿Sí? Pueden calcular el factor goteo. Se utiliza suero fisiológico para dilución. No se recomienda guardar. O sea, este es un medicamento que ya después de diluirlo no es tan estable. No se debe diluir en en solución dextrosada, o sea, en una dextrosa al 5%, no se debe diluir. Y obviamente, y eso como regla general de seguridad del paciente, pues no se deben administrar 2 medicamentos por la misma vía al tiempo, porque si se presenta algún evento adverso del medicamento, pues no sabríamos específicamente a cuál medicamento presentó la reacción. ¿Sí? Es algo que se debe tener en cuenta. Por último, aquí un medicamento también de bastante aplicación, que puede ser la vancomicina o la piperacilina tazobactam. Estos medicamentos pues tienen una infusión prolongada de tiempo. Hay instituciones que lo hacen en 2 horas aproximadamente, pero recuerden que esas velocidades de infusión se determinan con base en el calibre
del vaso sanguíneo donde está canalizado el paciente, en el tiempo del paciente, en la edad. Digamos que entre 1 y 2 horas podría ser un tiempo adecuado para que pasen esos pacientes. Si son dosis mayores de 1 gramo, pues diluir, entre más diluido esté el medicamento, muchísimo mejor. Lo podríamos diluir en 250 mililitros de solución salina, si la dosis son 2 ampollas o algo más. Si son dosis menores a 1 gramo, porque el medicamento puede venir por 500 gramos, pero si la dosis, digamos, son 250 miligramos para administrar, yo lo puedo perfectamente diluir en 100 centímetros cúbicos de suero fisiológico o dextrosa al 5%. Entonces, aquí queda claramente la tabla para que o le tomen foto o ingresen a la página de cursos de atención integral en casa como medida obligatoria para repasar el procedimiento de administración de medicamentos por auxiliar de enfermería. Aquí ya estamos terminando. Vamos a revisar lo de recomendaciones y varios. ¿Qué recomendaciones? Pues recomendaciones INVIMA. Todos los medicamentos que salgan de atención integral en casa tienen un registro INVIMA vigente. Es por esto que al momento de realizar una devolución, los lotes de medicamento que salen desde atención integral en casa deben coincidir con los medicamentos en caso de una devolución. En atención integral en casa no se reciben medicamentos de un lote diferente al que haya salido. ¿Sí? Porque es una responsabilidad que se tiene que compartir y no pueden haber márgenes de error para la administración de medicamentos. El auxiliar de enfermería, entonces, pues hace la conciliación con la regencia de farmacia o con la jefe Carmen de facturación respecto a las devoluciones al servicio farmacéutico que se tienen que hacer en unas condiciones específicas de integridad del medicamento, ¿sí? De limpieza. Esto sería, digamos, una ampliación hacia otro procedimiento que pueda venir desde farmacia. Importante los cursos de formación en AIC. Cada curso de información a ustedes les entregan una certificación que obviamente ustedes las tienen que guardar para soportar todas las capacitaciones que están en los cronogramas y que son obligatorias por ley. Por último, las cuentas de cobro y pago de la seguridad social. Obviamente eso está amarrado a las notas que ustedes vayan haciendo en el transcurso de la atención, que deben de realizar inmediatamente ocurre la atención. Y no es que sea una recomendación o varios. La atención debe ser humanizada. Al paciente se le tiene que dar un trato digno. Tenemos que tener un lenguaje eh, en el que nosotros vamos a compartir con el paciente. Por ejemplo, no podemos tratar al paciente con términos despectivos. Siempre tenemos que tratarlo como señor, como señora, saludar al paciente, tocarlo, ¿sí? No tener un trato grosero con el paciente. Siempre el paciente pues se le debe escuchar todas las miedos que tenga, tratar de resolvérselos. Y en el protocolo pues no vamos a tratar a los familiares con algún sobrenombre distinto al nombre del paciente y obviamente identificarse porque ustedes son imágenes de la institución cuando entran a la casa de un paciente. Entonces, en términos generales, este es lo que lleva el procedimiento de administración de medicamentos. Yo les doy las gracias.